Previo a hablar del rango de una matriz, recordemos estos dos conceptos, submatriz y matriz escalón o escalonada. Una submatriz es aquella matriz que se obtiene eliminando algunas filas y o columnas de una matriz de partida. Por ejemplo, a partir de una matriz A que tenga 2 filas y 3 columnas, por ejemplo, menos 1, 2, 3, 0, 5, 1, podremos armar submatrices que pueden ser, por ejemplo, una submatriz puede llamarse A sub 1 y estar formada por la primera fila sin la última columna y la segunda fila sin la última columna de la matriz A. Es decir, obtuvimos esta submatriz eliminando solo la última columna de A. Podemos elegir armar otra submatriz, llamémosla A sub 2, para la cual vamos a eliminar toda la primera fila y la columna del medio, la segunda columna. Por lo tanto, si elimino toda la primera fila, me quedo con la segunda, pero como eliminé la columna del medio, me van a quedar solamente el primer y el último elemento que tenía en la segunda fila de partida. Esta es otra submatriz de la matriz A. Y diremos que una matriz es escalón o escalonada si en cada fila el número de ceros ubicados a la izquierda del primer elemento que no es nulo crece al pasar de una fila a la siguiente. Y podría darse también que a partir de cierta fila tengan todos los elementos nulos. Como un ejemplo de matriz escalón o escalonada, podríamos escribir una matriz B, donde en su primera fila podríamos escribir menos 3, 2, 0, 1, menos 7. En la segunda fila 0, 5, menos 4, 0, 2. En la siguiente fila 0, 0, 0, 1, 1. Y en la última fila podríamos escribir todos ceros. Fijémonos que esta matriz es escalón y el nombre se debe a que si uno pudiera decir que va esquivando los ceros que aparecen a la izquierda en cada fila, va formando los escalones que le dan nombre a este tipo de matriz. Ahora sí, habiendo recordado estos dos conceptos, vamos a ver el concepto del rango de una matriz. Veamos esta definición del rango de una matriz. Dada una matriz A de orden m por n, diremos que el número R perteneciente a los naturales, incluyendo el 0, es el rango de la matriz A, si y solo si, para cuando A es distinta de la matriz nula, R es el máximo orden de las submatrices cuadradas de A, cuyos determinantes no sean todos nulos. Y para cuando A es la matriz nula, R será igual a 0. La notación que se utiliza para calcular el rango de una matriz es escribir R de la matriz, en este caso pondremos de la matriz A, igual al número R. Veamos cómo proceder para calcular el rango de una matriz A cualquiera. Veamos la matriz A del ejemplo, que es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Si tenemos que armar submatrices cuadradas a partir de ella, podremos armar submatrices de orden 2 y lo máximo van a ser las submatrices de orden 3. Entonces empecemos mirando en las submatrices del orden más chico que se podrá armar. Tendremos que armar submatrices cuadradas de orden 2 a partir de A y ver que de todas ellas, al menos una tenga determinante distinto de 0. Armemos una, cualquiera, por ejemplo, A sub 1 la voy a armar eliminando la última fila y las dos últimas columnas. Nos quedarán los elementos 1 y 3 en la primera fila y menos 4 y 2 en la segunda fila. Si a esa submatriz ahora le calculamos su determinante, es decir, el determinante de esa submatriz A sub 1 será el producto de 1 por 2 menos el producto de 3 por menos 4. Y este resultado es distinto de 0. Lo escribo por acá, es igual a 14
es distinto de 0 y entonces esto nos habilita a pensar que el rango de A ya tenemos garantía de que podría llegar a ser 2 o como máximo 3. ¿Qué tendremos que hacer ahora? No vamos a seguir armando submatrices cuadradas de orden 2, porque ya por suerte armamos una cuyo determinante dio resultado no nulo. ¿Qué hubiese sucedido si en el cálculo del determinante de la submatriz elegida nos hubiera dado resultado 0? Hubiésemos tenido que elegir otra de las submatrices cuadradas de orden 2 y calcularle su determinante. Y así hasta encontrar al menos una que tenga determinante distinto de 0. ¿Para qué? Para que eso nos dé garantía de que por lo menos el rango 2 lo tenemos asegurado. Podrá llegar a ser 3, pero menos que 2 ya sabemos que no. Ahora sí podremos empezar a probar. En el caso de las submatrices cuadradas de orden 3, veremos si alguna de ellas tiene determinante distinto de 0. En ese caso podremos decir que el rango de A es 3. Caso contrario, sabemos que nos quedaremos con el rango igual a 2. Probemos entonces a armar una nueva submatriz, llamémosla A sub 2, pero ahora que sea cuadrada de orden 3. Se me ocurre, por ejemplo, tomar las 3 primeras columnas de A y eliminar la última. Es decir, nos va a quedar en la primera columna 1, menos 4, 2, en la segunda 3, 2, 1 y en la última 2, 6, menos 1. A esa submatriz le vamos a calcular su determinante y si da resultado distinto de 0, como es de orden 3, diremos que el rango de A es igual a 3. Si da resultado igual a 0, vamos a descartar esto y vamos a armar otra de las submatrices de orden 3 para calcular su determinante y así, en caso de que no dé 0, el rango de A será el orden de esa submatriz, que es 3. Calculemos el determinante de esta submatriz A sub 2. Utilicemos la regla de Sarrus. 1 por 2 por menos 1 es menos 2. Más menos 4 por 1 por 2 es menos 8. Más 3 por 6 por 2 es 36. Ahora hay que cambiarle el signo a todas las operaciones que hagamos. 2 por 2 por 2 es igual a 8. 3 por menos 4 por menos 1 es igual a 12. Recuerden que yo puse el menos fuera del corchete, por eso no estoy cambiando los signos ahora. Y el último que me queda, el último producto es 1 por 6 por 1 es igual a 6. Hagamos esas operaciones para ver a qué resultado llegamos. Menos 2 menos 8 es menos 10. Más 36, 26. Y ahora hay que empezar a restar. 8 y 12 es 20. 20 más 6 es 26 y se lo tengo que restar a esto que previamente había hecho y me dio resultado 26. Es decir que 26 menos 26 me da resultado, resultado 0. El determinante de esta submatriz de orden 3 nos dio resultado 0. Entonces todavía no estamos en condiciones de decir que el rango se quedó clavado en 2, porque nos queda quizá alguna otra submatriz de orden 3 para armar y a lo mejor el determinante de ella no vale 0. Veamos, esta submatriz la armamos a partir de A eliminando la última columna. ¿Podremos armar alguna otra? Sí, por ejemplo, podremos armar, si elimino esta columna, una nueva submatriz de orden 3 con la primera, segunda y cuarta columnas. Veamos si el determinante de esa matriz o de esa submatriz da distinto de 0. Armemos entonces esta otra submatriz, llamémosla A sub 3, donde las dos primeras columnas van a ser las mismas que para la anterior, 1 menos 4, 2, 3, 2, 1, y ahora sí, como eliminamos la tercera columna, incorporamos la última de las columnas de A para armar esta submatriz y ahora le vamos a calcular su determinante para ver qué resultado nos arroja. De nuevo usamos la regla de Sarrus.
1 por 2 por 5 es 10. Más menos 4 por 1 por 5 es menos 20. Más con menos ya puse menos, ¿verdad? Más 3 por menos 6 por 2 es menos 36. Por lo tanto, pongo directamente más con menos, de nuevo pongo menos. Ahora tengo que cambiarle el signo a todos los resultados que me arrojen los productos que quedan. Y esos productos son 2 por 2 por 5, 20. El otro, 1 por menos 6 por 1, menos 6. Y el último, menos 4 por 3 por 5, menos 60. Ahora voy a hacer las operaciones para ver qué resultado tengo. Veamos, como este menos le cambia el signo a los términos que están dentro del corchete, vemos que estos dos se transforman en positivos. Entonces, entre estos dos armamos un 66. Con este 10 tenemos 76. Veamos los que quedan con signo menos por delante. Menos 20, menos 36, ya acumulamos menos 56. Menos 20 más, menos 76. Y esto de nuevo arroja resultado 0. Este resultado querrá decir que la matriz A no va a tener rango 3 porque es la segunda submatriz de orden 3 que armamos y su determinante nos dio resultado 0. Y todavía no, porque no agotamos las posibilidades de todas las submatrices de orden 3 que se pueden armar a partir de A. En la definición nos dice que no sean todos nulos los determinantes. Por lo tanto, quizá podamos armar alguna otra submatriz cuadrada de orden 3 a partir de A y que tenga determinante distinto de 0. Todavía no estamos en condiciones de decir que su rango, el rango de A, no es 3. Entonces armemos alguna otra submatriz. Por ejemplo, habíamos primero eliminado esta columna, después para esta eliminamos esta columna. Bueno, entonces ahora podríamos eliminar la segunda y quedar con una submatriz usando la primera, tercera y cuarta columnas de A. Veamos el determinante de ella. Así quedó conformada entonces la matriz que llamé A sub 4, que es submatriz de a partir de eliminar en A la segunda columna. Ahora calculemos su determinante. 30 para el primer producto, menos 4 por menos 1 por 5, más 20, 2 por 2 por menos 6, menos 24. Ahora hay que cambiarle el signo a todos los productos que quedan. 5 por 6 por 2 es igual a 60. Menos 4 por 2 por 5 es igual a menos 40. Y por último, menos 1 por menos 6 por 1 es igual a 6. Veamos qué obtenemos por resultado al hacer esas operaciones. 30 más 20 es 50, menos 24 es igual a 26. Y a eso hay que restarle lo del corchete, que es 60 menos 40, 20, más 6, 26. O sea que de nuevo obtenemos resultado igual a 0 para este determinante. Pero de nuevo, ¿esto garantiza ya que la matriz A no tiene rango 3? No. Porque todavía nos queda una de las submatrices cuadradas de orden 3 que se pueden armar. ¿Cuál será? Si habíamos eliminado primero esta columna y nos dio determinante nulo, eliminamos esta columna y obtuvimos una submatriz cuyo determinante también es nulo. En este caso eliminamos esta columna y su determinante dio nulo. Ahora nos queda solamente una submatriz cuadrada de orden 3, que es la que obtenemos a partir de A, eliminando la primera columna. Veamos si esa tiene determinante distinto de 0. Así queda conformada la submatriz A sub 5 a partir de la matriz A, eliminando la primera columna, y ahora calcularemos su determinante. Es esta sí, la última oportunidad que tenemos para que, si el determinante de esta submatriz da distinto de 0,
podamos decir que la matriz A tiene rango 3, que es el orden de esta submatriz. Veamos, calculemos el determinante. 3 por 6, 18, por 5, 90. 2 por menos 1 por 5, menos 10. 2 por menos 6 por 1, menos 12. Ahora tenemos que restar a los resultados de los productos que quedan. 5 por 6 por 1, 30. 2 por 2 por 5, 20. Y por último, menos 1 por menos 6 por 3, 18. Hagamos ahora las operaciones para ver a qué resultado llegamos. Tenemos 90 menos 10, 80, menos 12, 68. Acá tenemos entonces 68. Veamos lo que nos queda en el corchete. 30 más 20, 50. Más 18, de nuevo 68 y hay que restarlo. Por lo tanto, esto también da resultado 0. Y ahora sí, no nos quedan más submatrices cuadradas de orden 3 para armar y después calcularles determinantes. Por lo tanto, de todas las que se pudieron armar submatrices cuadradas de orden 3 a partir de A, ninguna tuvo determinante no nulo. Eso quiere decir que el rango de A no va a coincidir con el orden 3, porque de las de orden 3, que fue el máximo que pudimos armar, ninguna tiene determinante no nulo. El rango de A va a ser el orden de las de máximo tamaño, que al menos una tuvo determinante no nulo. Entonces el rango es 2. Diremos entonces que el rango de la matriz A es igual a 2. Y no porque 2 sea un resultado de un determinante, nos dio 14. 2 es el orden máximo de las submatrices, dentro de las cuales encontramos al menos una con determinante no nulo. Pero fíjense ustedes todas las operaciones que tuvimos que hacer y todo el tiempo que demandó llegar a encontrar cuánto vale el rango de esta matriz A. Ahora vamos a intentar calcular el rango de otra matriz. En este caso se nos pide calcular el rango de A, pero es una matriz particular, es una matriz escalón. Y eso hace que el cálculo del rango se nos vaya a simplificar un poco. Veamos, tenemos que armar submatrices cuadradas del orden más grande que se pueda, donde encontremos una que nos dé determinante distinto de 0, al menos una. ¿Y cuánto podría llegar a valer el máximo rango? Es decir, ¿cuál podrá ser el máximo tamaño de submatrices cuadradas que podemos armar a partir de A? Veamos, si A es de 4 filas por 5 columnas, lo más grande que se puede armar en submatriz cuadrada será de 4 por 4, es decir, 4 filas, 4 columnas. Por lo tanto, aspiraremos a pensar que quizá el rango de A podrá llegar a valer como máximo 4. Pero para eso tendremos que ir armando submatrices y comprobar que al menos una tiene determinante distinto de 0. Armemos de orden 2. Submatrices de orden 2 podemos armar muchas, pero ya que esta es escalón, seamos hábiles y armemos una matriz de las que tienen determinante fácil. ¿Y esas cuáles son? A partir de una matriz escalón puedo armar submatrices triangulares. Es decir, por ejemplo, podría armar una submatriz A sub 1 formada por, de la primer fila, elimino los elementos que corresponden, por ejemplo, a las 3 últimas columnas. Y lo que voy a hacer entonces es eliminar también las 2 últimas filas. Por lo tanto, me van a quedar 3, 0 en la primera columna y menos 1, 2 en la segunda. Esa submatriz es triangular y tiene su determinante muy fácil de calcular como el producto de los elementos de la diagonal principal, que es igual a 6. Eso nos garantiza que como 6 es distinto de 0, el rango de A va a ser como mínimo 2, que es el orden de una submatriz que armamos de orden 2 y dio determinante distinto de 0. Busquemos armar una submatriz ahora de orden 3.
Y ya que nos dio resultado pensar en armar submatriz triangular de orden 2, busquemos una triangular de orden 3. Para ello, por ejemplo, podríamos tomar, eliminando la última fila, podríamos tomar la primera columna, la segunda columna, que son las que hasta ahora nos vinieron dando resultados. ¿Y cuál agregaríamos? ¿Podríamos agregar, por ejemplo, la tercera? No, la cuarta. ¿Por qué la tercera no? Porque nos daría determinante 0 si armamos esa triangular. Y no queremos que nos dé determinante 0. Estamos esquivando el resultado 0. Entonces armemos esta submatriz, que la voy a llamar a sub 2, con eliminada la última fila y eliminadas la tercera y última columna, los elementos serán 3, 0, 0, menos 1, 2, 0 y 5, 1, menos 4. ¿Es triangular? Sí, es triangular. Se puede calcular rápidamente su determinante haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal. Es decir, 3 por 2, 6, por menos 4, menos 24. Otro determinante distinto de 0, pero ahora para una submatriz de orden 3 a partir de A. Entonces estamos en condiciones de decir que por ahora sabemos que el rango de A va a ser 3 o más. ¿Qué tendríamos que hacer? Deberíamos armar otra submatriz, pero ahora de orden 4, porque las de orden 3 ya sirvieron, encontramos una con determinante distinto de 0. Armemos entonces una submatriz, llamémosla A sub 3, de orden 4. Ahora tenemos que seleccionar 4 columnas de la matriz A y no vamos a poder eliminar a la última fila, la vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cuáles serían las 4 columnas que elegimos? Podríamos dejar las 3 que ya teníamos y por las dudas podríamos poner la última, qué sé yo, para no meter otro 0 en el medio. Escribamos entonces esas 4 columnas. 3, 0, 0, 0 para la primera. Después aparecen menos 1, 2, 0, 0. Después me salteo la que sigue y voy al 5, 1, menos 4, 0. Y voy a la última, menos 2, menos 3, 7, 0. ¿Esta matriz es triangular? Sí, es triangular, como las demás. Tiene lleno de ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces, cuando yo vaya a plantear el cálculo de su determinante, voy a hacer el producto de los elementos de la diagonal principal. Pero ¿qué pasa? Por culpa de este 0, todo el producto da resultado 0. Uy, era lo que no quería. Porque ahora deberé empezar a armar otras submatrices de orden 4 para ver si alguna da determinante distinto de 0. No va a hacer falta, porque en todas las que yo arme, la última fila va a estar llena de ceros, porque a esta la tuve que incluir para tener las 4 filas y las 4 columnas requeridas para el orden 4. Esta última, por más que yo le elimine alguna columna, va a estar siempre llena de ceros y va a ser la culpable de que abajo de todo, en la diagonal principal, nos quede un 0. Todas las submatrices de A que tengan orden 4 van a tener determinante 0, es decir, que ninguna me va a dar la respuesta que yo estaba buscando para decir que el rango de A sea 4. Por lo tanto, el rango de A va a ser igual a 3. Rango de A es igual a 3. Este 3, recuerden, no es el resultado del determinante, es el tamaño de la matriz. Fíjense que en el caso anterior nosotros tuvimos que encontrar los determinantes de unas cuantas submatrices para llegar a la conclusión de cuál era el valor del rango. Acá hicimos 3 determinantes, uno para cada una de las submatrices del tamaño que correspondía, y como son triangulares, el cálculo del determinante se hizo muy rápido. Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros encontrarnos en un ejercicio donde nos pidan calcular el rango? Nos gustaría encontrar que sea el rango de una matriz escalón, porque cuando sea escalón, las submatrices van a ser triangulares y sus determinantes van a ser rápidos de calcular. Bueno, pero no siempre va a ser una matriz escalón la que nos planteen.
Para poder hacer un cálculo más sencillo del rango de una matriz, vamos a tratar de que todas las matrices que nos propongan para calcular rango terminen teniendo relación con una matriz escalón a la que sea fácil calcularle ese rango. Pero antes vamos a observar algo que sucedió para calcular este rango. Dio por resultado 3 y justamente son 3 los elementos no nulos en la diagonal principal de la submatriz que dio origen a un determinante distinto de 0. Y esos 3 elementos no nulos, fíjense que en la matriz A son los elementos que están al inicio de una fila después de los ceros. Es decir, son lo que sería llamado el primer elemento del escalón. A esos elementos que son en cada fila el primer elemento no nulo después de los nulos, se los llama pivotes de la matriz escalón. Teniendo en cuenta lo que sucedió cuando calculamos recién el rango de una matriz escalón, podemos dar la siguiente conclusión. Si A de orden m por n es matriz escalón y tiene r pivotes, entonces el rango de esa matriz A va a ser igual al número de pivotes de la matriz. Por lo tanto, vamos a querer siempre tener una matriz escalón para calcularle su rango. Entonces ahora vamos a definir ciertas operaciones que se llaman operaciones elementales por filas en una matriz que nos van a permitir a cualquier matriz que se nos pida calcular el rango, hacerles esas operaciones para transformarla en una matriz escalón que tiene el rango mucho más visible. Las operaciones elementales por filas en una matriz son estas 3. Intercambiar 2 filas entre sí, multiplicar una fila por una constante no nula y sumar a una fila otra fila multiplicada por una constante. Para estas operaciones vale la siguiente propiedad. La propiedad dice: el rango de una matriz no varía si en ella se efectúan operaciones elementales por filas. Esta propiedad garantiza que si hacemos estas operaciones a una matriz cualquiera para obtener una escalón, el rango de la matriz escalón a la que vamos a llegar es el mismo que el de la matriz de partida. Para lo que sigue vamos a necesitar el concepto de matrices equivalentes. 2 matrices son equivalentes por filas si una de ellas puede obtenerse a partir de una secuencia de operaciones elementales por filas de la otra matriz. La notación que vamos a utilizar es esta. Entre las matrices A y B va a ir este símbolo y se lee A es equivalente a B. A partir de la definición de matrices equivalentes y aplicando la propiedad anterior, podemos decir que 2 matrices que son equivalentes tienen el mismo rango. Y por eso vamos a aplicarles operaciones elementales a las filas de una matriz de partida para transformarla en una matriz escalón que sea equivalente con ella para poder calcular fácilmente el rango. Para ello vamos a sistematizar el método de Gauss que nos va a llevar de manera rápida a calcular el rango de una matriz cualquiera. Y enseguida lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejercicio se nos pide calcular el rango de la matriz A, siendo A esa matriz de orden 3×4 que aparece en el pizarrón. Le podríamos aplicar a esa matriz las operaciones elementales que hagan falta, las que aprendimos recién, para ir obteniendo paso a paso los ceros en la ubicación que nos conviene para obtener una matriz escalón. Pero lo que vamos a hacer nosotros es sistematizar aún más el cálculo del rango de esa matriz haciendo determinantes de orden 2. Pero para eso tendremos que disponer de cierta forma los elementos de la matriz. Vamos a volver a escribirla a la matriz sin los corchetes que la encierran para trabajar más cómodos, pero vamos a poner la primera columna, al lado la segunda columna de la matriz, y así vamos ordenando a todos los elementos, solo que sin los corchetes que la encierran. Lo que sí vamos a hacer es trazar una línea vertical después de la última columna
y debajo de la última fila trazar una línea horizontal. En mucha bibliografía van a encontrar que de este lado de la matriz, de los elementos de la matriz, arman lo que se llama una columna de control. Esa columna se arma con elementos, que van a ser 3 en este caso, que se obtienen haciendo la suma de los elementos anteriores en cada renglón. Por ejemplo, en este renglón que está acá, en este casillero, iría la suma de menos 3 más 2 más 1. En este caso es 0. En este casillero va a ir la suma de 3 más 1 más 0, que es 4. Y así completo cada casillero. En este caso será un 6. 5 menos 1 más 2. Ahora, dispuestos de esa manera los elementos de la matriz, vamos a empezar esta sistematización del método de Gauss, que así se llama, para poder encontrarle el rango. Lo primero que tenemos que hacer es controlar que el elemento que quedó ubicado en la primera fila y primera columna, es decir, este que está acá, no sea un 0. En este caso no es un 0. Si la primera fila hubiese sido la que aparece acá en el segundo lugar, el 0 hubiese estado en la primera fila y primera columna y no hubiese servido para empezar este procedimiento. Lo que se hace en ese caso es intercambiar esa fila con alguna de las que están debajo que no tenga un 0 para ir ahí arriba, porque el intercambio de filas es una de las operaciones elementales y está permitida para el cálculo del rango. Ya hemos verificado que en la primera fila y primera columna no haya un 0, a ese elemento que acabo de recuadrar lo voy a llamar elemento pivote. Ahora voy a trabajar con la fila, los elementos que están en la fila y la columna de pivote, y vamos a plantear determinantes de orden 2 usando al pivote, algún elemento de su fila y algún elemento de su columna. Este método nos va a garantizar que en esta columna, en el paso siguiente, vamos a tener fabricados ceros. Por eso no la vamos a escribir más, porque estaría completada con ceros. Lo que vamos a hacer es obtener los elementos que irán en esta posición, en este lugar, en este lugar, en este otro, en este otro, en este otro, acá y acá. ¿Y por qué nada más? Porque con el método de Gauss lo que hacemos de una etapa a la siguiente, podríamos decir, es eliminar una columna seguro, podría eliminarse más de una columna, pero una seguro, y es la primera, porque va a quedar llena de ceros, y además de todas las filas que tiene esta primera etapa, vamos a eliminar una. Es decir, que eliminamos seguro una fila y una columna. Por eso, si teníamos 3 filas, vamos a tener 2. Y si teníamos 4 columnas antes de la columna de control, ahora vamos a tener 3. Este elemento que va a ir escrito acá se va a obtener haciendo el determinante entre 1, 0, 0, 0. Es decir, 1 por 0 menos 0 por 0. En este caso, eso es igual a 0. El elemento que está al lado de él se va a obtener trabajando ya no con esta columna y la de pivote, sino con la columna donde está el elemento, es decir, esta columna y donde está el pivote. Estoy en este elemento, el determinante de orden 2 que hago es 1 por 1 menos 0 por 2. Eso me da resultado 1. Voy al elemento de al lado y ya me olvido de estas dos columnas que no corresponden al elemento que quiero escribir y voy a trabajar con la columna de él y la columna del pivote. El determinante de orden 2 que voy a calcular va a ser 1 por 3 menos 0 por menos 3. Eso da resultado 3. Ahora voy al elemento que está en la columna de control. Voy a usar la columna de control y la columna del pivote. Y la cuenta que tengo que hacer será 1 por 4 menos 0 por 0, es decir, 4. Si yo hice bien las cuentas en todo este renglón, debería ser este número el resultado de la suma de todos los que están antes que él. Y en este caso es verdad, 4 es igual a 3 más 1 más 0. Por eso esta columna se la llama de control. Es solamente para ver si estoy haciendo bien las cuentas.
esta columna no interviene en el cálculo del rango, solo me avisa si me equivoqué en alguna operación previa. Terminamos el primer renglón. Ahora vamos al segundo, para el cual vamos a hacer trabajar a la fila de pivote y de estas tres a la última, porque con esta segunda fila ya trabajamos para obtener estos elementos. Entonces, para esta segunda usamos la segunda de las que quedaron fuera del pivote. Este elemento que está acá está en esta columna que va a trabajar con la del pivote. Entonces, para obtener este número hacemos 1 por menos 1 menos 2 por 0, es decir, menos 1. Para el elemento que está al lado del menos 1, trabajamos con esta columna y la columna del pivote. Haremos 1 por 0 menos 2 por 2, es decir, menos 4. Al lado del menos 4 trabajamos con esta columna y la columna del pivote. Haremos 1 por 5 menos 2 por menos 3, es decir, 11. Y vamos a la columna de control y trabajamos con esta columna y la columna del pivote, pero siempre la fila del pivote y la última fila. Entonces hacemos 1 por 6 menos 2 por 0, resultado 6. Y ahora voy a ver si es cierto que 6 es el resultado de la suma de todos los anteriores. Menos 1 menos 4 es menos 5, más 11 es igual a 6. Por lo tanto, no me equivoqué en las cuentas, pero ya no tengo más operaciones para hacer. Por lo tanto, cierro esta etapa y voy a poder seguir una etapa más si tengo como mínimo 2 renglones, porque voy a poder hacer de nuevo determinantes de orden 2. Y tengo 2 renglones, entonces me preparo para seguir a una etapa más. Tengo que trabajar como en el inicio. Voy a verificar si en el elemento que ahora quedó en esta etapa, en la primera fila y primera columna, tengo uno que no sea nulo. Voy a mirar y tengo un 0, entonces no me sirve. ¿Qué voy a tener que hacer? Intercambiar filas. Y así pasará la segunda fila arriba y la primera fila quedará en segundo lugar. Ahora sí, este 3 lo voy a correr un poco más para que no parezca que es el número 13. Ahora me voy a preparar para hacer la operación que me queda, que va a ser, tomando a este elemento que ahora por suerte no es un 0, lo voy a tomar también como pivote, por eso los voy marcando, porque eso me va a servir para calcular después el rango. Ahora voy a armar estos determinantes de orden 2, con la fila y la columna del pivote y lo que queda suelto, que son solo esos 3 elementos. Veamos, voy a obtener este elemento de acá y este de acá. ¿Y por qué? Porque esta columna ya garanticé que se me iba a llenar de ceros. Y si acá tengo 2 filas, solo voy a quedarme con una porque este método me elimina de a una fila y una columna por vez como mínimo. Voy a obtener este elemento, hago el determinante. Menos 1 por 1, menos 0 por menos 4. Esto es igual a menos 1. Voy al lado del menos 1. Menos 1 por 3, menos 0 por 11, menos 3. Y ahora voy al lado del menos 3 y haré menos 1 por 4, menos 0 por 6, menos 4. Me queda por probar si menos 4 es la suma de los que están antes que él. Y sí, es la suma. Menos 3 menos 1 es igual a menos 4. No tengo más posibilidad de seguir haciendo determinantes de orden 2 porque tengo un solo renglón. Entonces ahí terminó mi cálculo. Vemos en ese último renglón que si hubiese habido una fila debajo de él, hubiésemos podido seguir haciendo cuentas y además este elemento que quedó en el primer lugar de la primera fila tampoco es un 0, así que lo marco porque él también va a ser un pivote de la matriz que voy a escribir ahora. La voy a llamar matriz A' y va a ser una matriz escalón y sus filas serán justamente las filas donde aparecen los pivotes.
voy a tener que tener varias cosas en cuenta. Primero, que la columna de control ya fue útil en este momento, no me sirve más, la saco para que no me haga equivocar. Y además, en esto que se corren hacia atrás los elementos, sabemos que es porque hay ceros por delante. Eso nos va a tener que hacer acordar cuando escribamos los elementos de la matriz nueva que llamo A'. La primera fila será 1, 0, 2, menos 3. La segunda no es esta, porque si no estaría copiando aquella matriz A. Y estoy armando una nueva matriz equivalente con A. Voy a tomar este renglón donde está este nuevo pivote. Recordemos que acá adelante va un 0. Y entonces detrás nos quedan menos 1, menos 4 y 11. El siguiente renglón no va a ser este. Voy a ir a donde hay otro pivote, que es este último. Pero acá tenemos ya que completar con dos ceros. Escribo 0, 0, menos 1, menos 3. Y esa es la matriz que se obtuvo a partir de los cálculos hechos con esta sistematización del método. Los pivotes son este que está acá, este que está acá y este que está acá. Son justamente los números que son el primero no nulo de cada fila en cada escalón. ¿Cuántos son? Son 3. Tiene esta matriz 3 pivotes. Si yo preguntase cuánto vale el rango de esta matriz A', no hay duda que digo 3 porque coincide con la cantidad de pivotes, como vimos hace un rato. Pero resulta que la matriz A' es equivalente a la matriz A través de este método que es la sistematización de la aplicación de las operaciones elementales por fila. Por lo tanto, si ambas matrices son equivalentes, sabemos que el rango de una y otra es el mismo. Eso nos hace concluir que 3 es también el valor del rango de A, que es lo que nos pedían hacer en este ejercicio, y por lo tanto hemos terminado. Esa es la manera de sistematizar el cálculo del rango de una matriz, haciendo a través de estos determinantes de orden 2 los cálculos correspondientes a esas operaciones elementales por filas que son las permitidas para transformar una matriz en un escalón equivalente con ella para saber cuál es el rango.